Yo creo que hay un prejuicio contra nosotros como cristianos, como evangélicos, que somos ignorantes, ¿no? Está bien, es válido tener dudas, pero la duda también es un punto crítico. Si no la aclaras, vas a descender en tu fe. Todavía encuentras iglesias que están como temerosas del mundo, que se encierran en sus cuatro paredes, porque aún los niños están siendo bombardeados por muchas ideas que son pues seculares, que no tienen a Dios en cuenta, porque me encuentro con muchos creyentes que en realidad están muy influenciados por el pensamiento secular, humanista. Hola amigos de CGC, estamos aquí en esta oportunidad con el pastor Pedro Gismondi. Él es pastor en la Alianza Cristiana y Misionera de Monterrico y es creador del podcast Afirmando la Fe. Él cuenta con muchos años de experiencia en el mundo apologético y le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Hola Renzo, muchas gracias por la invitación pues contento de estar en tu programa y bueno, de lo que nos toca conversar hoy día. Y Pedro, te quería preguntar primero ¿por qué apologética? ¿Por qué es importante la apologética en estos días? Sí, me parece que es muy importante, me parece que es fundamental, porque tenemos muchas corrientes de pensamiento, muchas ideologías que se levantan contra el cristianismo. Ahora que en CGC estamos hablando bastante de la historia de la iglesia, ¿la apologética es algo nuevo o ya existía desde antes? No, mira, la apologética es una disciplina que se remonta hasta los inicios de la iglesia cristiana. Muchos de los padres Tertuliano y otros, Ignacio y otros más, Policarpo, tuvieron que presentar una defensa, explicar en qué consistía el cristianismo ante las autoridades del Imperio Romano. Y yo creo que desde ese tiempo, a lo largo de la historia, han habido momentos, algunos momentos en particular, donde ha habido necesidad de tener una explicación de la fe. O sea, si había una serie de desinformación, cosa que era pues importante aclarar y explicar la Eucaristía, ¿no es cierto?, qué consistía la comunión o la Santa Cena, como la conocemos ahora, y el simbolismo de la muerte, la resurrección de Cristo, etcétera. Es decir, explicar la fe cristiana. Yo creo que de eso se trata y hoy día vemos lo mismo. Hay mucha confusión, mucha desinformación. Muchas personas no creyentes, no cristianas, no entienden de qué se trata todo esto del cristianismo. O hay confusión porque surgen otras corrientes muy parecidas. Hay distorsiones de la verdadera fe. Entonces se hace muy necesario tener una apologética cristiana hoy Y día. justo ahí te quería preguntar, ¿no? Estas corrientes modernas, seculares, más que nada se ven en ámbitos universitarios, creo yo. Y ahí es donde está. ¿Tú crees que ahí está el reto actualmente? ¿O tú dirías que de repente está por otro lado? ¿Cuál es la importancia de las universidades? Bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. La universidad es muy importante porque es en la universidad donde se termina de formar la mente de los jóvenes, de las personas que justamente entran para investigar, para aprender. Y entonces es importante que el joven cristiano llegue a la universidad justamente con una buena base, ¿no? Con una manera de ver el mundo cristiana, ¿no? Que la Biblia esté ahí. Pero aquí déjame precisar algo que creo que es una confusión y que veo en muchas iglesias. La importancia de la Biblia. La Biblia es fundamental, pero a veces nos equivocamos y pensamos que solamente tenemos que enseñar la Biblia. Pero el problema es ese, cuando un joven llega a la universidad solamente con su enseñanza bíblica o habiendo memorizado versículos bíblicos, de pronto se encuentra con una pared, porque cuando le dicen, en el momento en que le dicen o lo cuestionan la Biblia o le dicen, bueno, explícame esto, pero no uses la Biblia, se queda totalmente desarmado. Y yo creo que podemos echar mano de otras disciplinas y podemos llegar a explicar la fe también ayudándonos de otras disciplinas, de otras disciplinas como la historia, la arqueología, la misma ciencia, la biología, la filosofía. Entonces, creo que es importante que los jóvenes se den cuenta que el cristianismo ha sido el fundamento de la ciencia, por ejemplo. Muchos de los grandes científicos eran gente que tenían fe en Dios, eran creyentes. Es importantísimo realmente, pero déjame precisar, agregar algo más. Yo creo que si bien la universidad es clave, es decir,
preparar a los jóvenes universitarios en temas de apologética cristiana, yo diría que tenemos que retroceder más. Como te cuento, yo comencé mi ministerio hace 28, 29 años y eh, yo recuerdo que al principio el problema era ese, que el joven cristiano que estaba en la iglesia llegaba a la universidad y en la universidad se encontraba con un mundo de ideas, Mm. con muchos profesores ateos, y al no encontrar respuestas, pues abandonaban la fe, ¿no? O su fe se debilitaba. Pero el problema ahora lo tenemos más temprano, porque gracias a la tecnología, a la internet, tenemos ahora y nos ha pasado, ¿no? Me ha pasado, me encuentro con jóvenes escolares, es decir, jóvenes que están en primero de media, 12, 13 años, que ya tienen preguntas y cuestionamientos muy profundos. ¿Y cómo han llegado a eso? A través de la Internet, a través incluso de los famosos YouTubers, ¿no? Y los Mm. influencers, que lo Sí, que no, hacen justo es eso te compartir iba a muchas preguntar, ¿no? ideas. ¿Desde qué edad crees que es importante ya ir introduciendo la apologética a los niños o a los adolescentes? No sé. Mira, yo creo que en realidad desde la niñez es importante y creo que hay diferentes niveles en los que uno puede hacer. Ujú. Obviamente, puede explicar la existencia de Dios a un niño de 7, 8 años es una cosa distinta a la que puedes hacer ya con un joven que está en cuarto, quinto de media, donde puedes entrar aún a temas filosóficos, ¿no? O más abstractos. Pero creo que desde la niñez es importante. Y entonces los niños también tienen preguntas y muy buenas preguntas. Entonces creo que no solamente hay que retroceder a la adolescencia, sino quizás ya aún hasta la infancia, porque aún los niños están siendo bombardeados por muchas ideas, por muchos pensamientos que son pues seculares, que no tienen a Dios en cuenta. Así cuando tú a tu hijo le enseñas de Dios, que Dios es amor, que Dios es justicia, él rápidamente va a ver que hay injusticia alrededor y entonces va a empezar a cuestionar, va a hacerte preguntas. Así que yo creo que aún desde la niñez debemos de comenzar a enseñar. Entonces, preparar a los padres para que tanto sus niños como sus adolescentes les puedan ir enseñando. A los profesores de colegios cristianos también. Y ahí, por ejemplo, para agarrar un punto que estábamos mencionando hace un rato, eh, que no solo la Biblia debe ser estudiada, para que nuestros hermanos que están viendo esto no se rasguen las vestiduras, te estás refiriendo a que además de estudiar la Biblia, es necesario estudiar otras ciencias para poder Exacto. tener respuestas más elaboradas. Exactamente, sí. Quisiera aclarar esto y gracias Renzo por precisarlo. Creo que lo principal es que nosotros como creyentes tenemos que estudiar la Biblia, aprender la palabra de Dios. Es muy importante porque recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, Ujú, ¿no? Y ujú. justamente tenemos que, como cristianos, dar un buen testimonio también en el ámbito intelectual. Yo creo que hay un prejuicio contra nosotros como cristianos, como evangélicos, que somos ignorantes, ¿no? Y te dicen, solo repites la Biblia. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a demostrar. Y te vas a dar cuenta de algo, que la verdad es importante y toda verdad, como dijo una vez un autor, toda verdad viene de Dios. Entonces no tenemos que tenerle temor a la verdad porque Dios es verdad. Ujú. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Claro, Entonces y toda ahí, verdad viene de Dios y ajá, eso es importante. sí, te quería justo hacer ahí una pregunta, porque de repente varias personas han escuchado, y también es por nuestro contexto latino, ¿no? Que nos dice, esto es lo que siempre se ha creído y por lo tanto tú también debes creerlo, sin preguntar nada. O sea, ¿hay lugar, bíblicamente hablando, también para la duda o esto es algo que estamos queriendo inventarnos para hacer apología? No, claro, es importante. La duda creo que cumple una función. Yo creo que la duda es muy humana y creo que está bien, es válido tener dudas. O sea, creo que no se trata de que te sientas mal por dudar, pero la duda también es un punto crítico. Ahí está, creo que es una buena idea. Es un punto crítico porque tú puedes, si tú respondes, aclaras tu duda, vas a crecer y avanzar, pero si no la aclaras, vas a descender en tu fe. Justamente un querido amigo y mentor para mí, y creo que para ti también, ¿no? Stuart McAllister, un hombre con mucha experiencia, con muchos años, 40 años de ministerio por lo menos, él nos decía que la duda carcome la fe.
Entonces yo creo que la duda es válida. Mira, en los salmos encontramos que muchas veces el rey David, como otros de los salmistas, de los autores de salmos, expresan esa duda, ¿no? ¿Por qué Dios tú permites esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el mal lo prospera? Es más, recuerdas en los evangelios, el hombre que trae a su hijo ante Jesús, que está endemoniado, y Jesús, cuando le pregunta desde cuándo pasa, y le dice, ¿tú crees? Y él le dice, Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Entonces yo creo que esa es la actitud, esa es la actitud. La duda en sí no es mala. Yo creo que es una oportunidad para aprender y para crecer. Entonces lo que hay que hacer ante una duda es buscar respuestas. Y no tengas temor. Yo creo que a veces se mezcla aquí, has mencionado algo importante, Renzo, el tema cultural, es decir, lamentablemente todavía en algunos de nuestros países persiste el tema de la verticalidad. No sé si, bueno, quizás tú eres más joven. Los profesores antes no se les podía ni cuestionar ni hacer preguntas. Y está bien hacer preguntas, está bien dudar, pero no te quedes con esa duda. Yo creo que la duda es una oportunidad para aprender y para crecer. Gracias, gracias por tocar esos puntos. Yo creo que es valioso porque a veces hay muchos testimonios de gente que dice, sí, pues en mi iglesia no me dejaban preguntar nada y no encontré respuestas y ahí es donde terminan yéndose de la iglesia o tomando caminos que no son los cristianos. Y yo creo que también la apologética es una buena herramienta para esto. No sé si querías comentar algo. Perdona, solo quería mencionar que como pastor entiendo esto. Lamentablemente algunos colegas no permiten mucho las preguntas, el diálogo, pero yo creo que es muy importante. Y una cosa que a mí me gusta de la iglesia donde estoy es que se permite el diálogo, se abren preguntas. Es decir, creo que tenemos que como pastores abrir la puerta, escuchar, recibir dudas y preguntas. Yo creo que hay un problema tanto cultural, se arrastra todavía esa idea de que no hay que cuestionar a la autoridad, lo cual no está bien, porque justamente propicia lo que tú dices. Mucha gente termina yéndose de la iglesia pensando que no hay respuestas a sus preguntas, Mm. a sus dudas, y sí las hay. El cristianismo es lo suficientemente fuerte, robusto, para resistir el cuestionamiento. Mira, la fe cristiana, ¿cuántos años está y sigue vigente? Y va a seguir porque es verdadera. Algo que estamos haciendo acá en CGC, que ya es un poco tradición, es preguntarle a nuestros invitados de alrededor del mundo 4 preguntas básicas, 4 preguntas importantes, para que cada uno nos dé su propia perspectiva. Ya hemos tenido varias sorpresas en las anteriores entrevistas a un hermano de Argentina, luego a un hermano de Venezuela, y los dos dieron respuestas totalmente diferentes. Y bueno, ahora vamos a conocer la respuesta de Pedro. Pedro, tú, en pocas palabras, ¿cuál crees que es ahorita una fortaleza que tiene la iglesia latinoamericana, la iglesia peruana? Tengo que pensar un poco porque yo creo que hay varios puntos importantes. Creo que hay varias iglesias donde se enseña la palabra de Dios y eso es una fortaleza, pero no puedo generalizar porque no todas son así. Otra fortaleza que veo en algunas iglesias es que está comenzando a haber un despertar en cuanto a su testimonio ante la sociedad, ante la comunidad, y están comenzando a haber iglesias que se proyectan a la comunidad, a la sociedad. Y eso es importante. Pero una vez más, la iglesia evangélica es tan diversa, tan amplia, que todavía encuentras iglesias que no quieren proyectarse a la sociedad, que están como temerosas del mundo y entonces se encierran en sus 4 paredes. Es importante y uno tiene que proyectarse y tiene que hacerlo. Entonces, igual pasa con lo que te decía de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Hay muchas iglesias que lo hacen, otras que pues lo están descuidando todavía, ¿no? Mm. Y bueno, algo que de repente sí es común a todas es, ¿cuál es la oportunidad para la iglesia? ¿Hay oportunidades para nosotros? Justamente, yo creo que sí, yo creo que en los momentos tan inciertos que vivimos ahora, particularmente con la crisis económica, con la crisis de salud, y pueda salir de las 4 paredes y poder compartir la esperanza que tenemos en Dios. Y también el amor al prójimo, el ayuda al necesitado, al que no tiene que comer, al que perdió el trabajo. Yo creo que esto es una oportunidad que la iglesia tiene que aprovechar, el salir y proyectarse a la comunidad, hacerlo. Yo creo que eso es importante, aún compartir
he escuchado de iglesias que han aumentado la cantidad de personas que escuchan los cultos, por ejemplo, porque hay mucha gente que está buscando respuestas. Y Mm. entonces comparten y le dicen, oye, acompáñame a mi iglesia, entra a tu computadora y escucha esto. Y entonces mucha gente está escuchando. Así que esto es una oportunidad, definitivamente. Ujú. Definitivamente. Y sí, las redes sociales, como escuché a un pastor que decía, las redes sociales son la nueva imprenta, porque algo que le facilitó y pudo Sí, esparcir el de movimiento acuerdo. de la reforma fue la imprenta de Lutero, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos laptops y videos, o sea, si nuestros hermanos del pasado se enteraran que tenemos tantas cosas, creo que se desmayarían de la emoción de las oportunidades que tenemos para difundir el mensaje. Sí. Yo sé que el mapa cristiano no es tan homogéneo, pero quizás, ¿qué debilidad puedes ver que es importante de ubicar dentro de la iglesia? Que no debería ser desatendida. Yo veo dos cosas, quizás hayan más, pero las dos primeras que vienen a mi mente son la falta de discipulado, un discipulado personal. Yo creo que esto es muy importante. O sea, el cristianismo no es solo evangelismo, sino que es discipulado, van juntos. Y yo creo que acá había un descuido. El pensar que el discipulado es solamente una clase en la iglesia, cuestión de un día a la semana. Yo creo que el discipulado es vital, es diario, es importante que los pastores capaciten a otros hermanos que los acompañen en la tarea de discipular, es decir, la enseñanza de una apologética básica para que el creyente pueda conversar, explicar su fe de manera clara, precisa, y compartir argumentos que evidencien que su fe es sólida. Entonces, yo veo ahí dos grandes debilidades de la iglesia. Creo que ahí hay dos puntos importantes y son cosas que a mí me cargan y me preocupan mucho y que de alguna manera quiero aportar a través de mi podcast, Afirmando la Fe, por ejemplo, y de otras maneras, aún en la misma iglesia, el discipulado y la apologética, Ujú. yo veo que son dos debilidades. Y aprovechando que has mencionado tu podcast, Pedro, por favor invita a toda la audiencia a que pueda seguirte en tus redes sociales, cómo te pueden ubicar. Sí, gracias. Bueno, estoy comenzando una aventura y es este podcast que le he llamado Afirmando la Fe, donde lo que busco es responder preguntas apologéticas en 4 o 5 minutos. Es todo un reto, pero ya lo hemos lanzado, he cumplido ya el primer mes saliendo por internet. Lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas más populares. Está disponible en Spotify, formas más cuyo nombre no recuerdo, pero creo que estas son las más populares. Solamente búscalo como Afirmando la Fe. También tengo un Facebook, he creado una página de Facebook recién, nueva, y estamos también preparando un canal de YouTube y un Instagram que próximamente van a salir. Entonces, de esta manera queremos tratar de reforzar el lado de la apologética y de manera corta, ¿no? Sucinta, es como una pastilla, ¿no? No es todo un curso, quizá más adelante lancemos un curso, pero el primer paso es responder preguntas muchas veces te hacen, ¿no? Como, oye, eso que Jesús resucitó es una historia, es un cuento, ¿no? Es un mito. Y así hay muchas preguntas que la gente hace acerca del cristianismo, de la fe, y busco responder a estas de manera concisa. Chévere, ya saben, si quieren aprender más de apologética, escuchar así unas cuantas pastillitas de sabiduría, pueden llegar a Afirmando la Fe y para también acompañar al proyecto a lo largo del camino, a ver qué sorpresas el Señor nos prepara. Y llegando a la última pregunta de la entrevista, y creo que tiene que ver mucho con la apologética, es cuáles son las amenazas a las que se enfrenta ahora la iglesia. ¿Cuál dirías que es la principal o las principales? Bueno, son varias, creo, son varias, pero hay una que llama la atención y que justamente en nuestra iglesia estamos activamente buscando, digamos, enseñar y compartirla con la congregación, ¿no? Que es el tema del el pensamiento secular, el pensamiento humanista, que está tan metido dentro de la iglesia. Yo creo que ese es un gran problema también, una debilidad porque me encuentro con muchos creyentes que sí leen la Biblia de vez en cuando, van todos los domingos a la iglesia, pero tú conversas con ellos y te das cuenta que en realidad están muy influenciados por el pensamiento secular, humanista, y eso es una debilidad, es un problema realmente, porque tenemos creyentes débiles que no terminan de renovar su mente y de darse cuenta que necesitan
una visión más bíblica, cristocéntrica de la vida, del mundo. Entonces, de ahí la importancia de enseñar la palabra de Dios, de hacer la práctica y del señorío de Cristo, ¿no? Eso es uno, ¿no? Por otro lado, también creo que junto con esto, otras corrientes que están contra la iglesia es justamente el liberalismo, que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Es decir, muchos otros pensamientos, corrientes, una tolerancia mal entendida que se quiere imponer aún en la iglesia o al cristianismo, ¿no? Entonces, esta tolerancia mal comprendida es la que está ahorita muy fuerte. No estás de acuerdo conmigo, enemigo, tú me odias. Creo que eso es un gran problema. Tenemos que combatirlo enseñando una verdadera tolerancia, ¿no? La tolerancia siempre ha sido el diálogo, el saber respetar las ideas, pero manifestar el desacuerdo. Uno lo puede manifestar respetuosamente y mantener una relación cordial. Creo que ahora eso se ha distorsionado y eso se quiere imponer al cristiano y a la iglesia y tampoco es así. Entonces, bueno, la lista es larga, podría seguir, pero no quiero extenderme y tomar mucho tiempo de esta entrevista. Sí, en efecto, yo creo que las amenazas son muchas para la iglesia y podríamos hacer toda una tira de contenido hablando acerca de todas las amenazas, pero hemos llegado al Sí, final de la entrevista y te agradecemos, Pedro, por habernos acompañado el día de hoy. En verdad, tus aportes siempre son bien recibidos, nos ayudan a pensar más en la importancia de la apologética y lo vital que resulta para nuestra juventud y nuestros niños el día de hoy. Así que te deseo los mejores de los éxitos para el podcast de Afirmando la Fe y que el Señor te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. gracias Renzo. Gracias a ti y a todo el equipo de CGC y a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando. Gracias por la oportunidad y que Dios nos bendiga y sigamos adelante en esta linda tarea que tenemos de anunciar el Evangelio y de hacer discípulos de Jesús. Así es. Y bueno, ya saben amigos, manténganse conectados con el canal, con la página de Facebook y el Instagram para que se enteren de más novedades de CGC y sigamos invadiendo la historia para extraer todas las riquezas que podamos. Y ya saben, esta historia es su historia. Nos vemos.